Hola a todos, bienvenidos a Tendencias. Una vez más les damos una cordial bienvenida a nuestro espacio de conversación. Hoy tenemos el privilegio de hablar con un experto en el campo de la anestesiología y el manejo del dolor, con quien estaremos hablando acerca de cómo ayudar a comprender los pacientes a manejar el dolor, y estaremos también hablando acerca de ese enfoque humanizado que ayuda a mejorar la calidad de vida. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches una vez más aquí en Tendencias. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes y en especial los que siempre están con nosotros lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche. Sí, tenemos el programa. Y yo soy socio del programa, pues le digo. Ya usted tiene... Sí, no, y soy testigo de excepción, porque uno tiene que también decir las cosas. A mí, en el tema del dolor, que ha sido por el deporte permanente, por el desgaste y tal, entonces salen ciertos dolores cuando uno cumple 50, Caterina. Ajá. Y además de mantenerse uno en el ejercicio todavía, pues tiene que apurar también cuando le duele algo para que pasen las cosas bien. Y por eso hemos invitado al doctor Carlos Gómez, anestesiólogo y especialista en dolor de la Clínica El Campestre de la ciudad de Medellín, Caterina. Así es, intervencionista en dolor, doctor Carlos Mario Gómez, bienvenido a Tendencias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Caterina y Juan, por la invitación, muy contento de estar acá y dispuesto a resolver ciertas dudas que se puedan ir generando en el transcurso del programa. Así es, pues doctor Gómez, para empezar, qué bueno también nos cuente un poco sobre su trayectoria en la medicina y cómo decide especializarse en el manejo del dolor. Sí, yo soy médico general, egresado del CES, anestesiólogo egresado del CES, y esta pasión por el dolor, pues siempre tenía como la inquietud, pero en la época en que yo salí de médico general, de anestesiólogo, no habían muchos programas de dolor en el país, ¿sí? Los que habían eran como más enfocados al manejo clínico del paciente, sobre todo con enfermedades malignas como cáncer, ¿sí? Mi práctica, la mayor parte del tiempo, todos estos años, transcurrió en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Una vez me fui a hacer dolor, que la hice en Bucaramanga, en la Foscal, con asocio de la UNAV. Ya regresé y me fui de lleno para el Campestre, donde estoy actualmente haciendo mi práctica de dolor. En el tema médico, ustedes dividen en dos los dolores. ¿Cuáles son esos dos tipos de dolores y su rama es cuál de esos dos? Exacto. Si uno fuera a coger como dos brazos grandes de dolor, están los pacientes terminales o pacientes con patologías crónicas, como es el paciente con cáncer, o el paciente con trauma raquimedular, o el paciente con un HIV, ¿sí? Que es un manejo de pronto, si bien hay intervencionismo, es un manejo más clínico, y están los pacientes con dolores crónicos no malignos, o pacientes con patología de espalda, o pacientes de un posquirúrgico, sea de hombro, de rodilla, que acuden a nosotros para hacer unos procedimientos, que es lo que nosotros llamamos el intervencionismo en dolor, que es lo que la gente conoce como bloqueos. Pero el término bloqueo, porque mucha gente le dice a uno, ¿y usted qué es lo que me va a bloquear? Yo voy a quedar bloqueado. Sí, no. Es un término acuñado de pronto de la anestesia. En el pasado, cuando los pacientes iban a cirugía, uno hacía procedimientos para que el posoperatorio fuera más agradable, que transcurriera sin dolor. Entonces hacíamos unos bloqueos que lo que hacían, valga la redundancia, es bloquear las señales dolorosas, y eso se quedó como acuñado así. Nosotros en manejo de dolor, no posquirúrgico propiamente, sino para rehabilitar en problemas de espalda, sobre todo, que es una patología muy frecuente. Hacemos procedimientos de dolor, de estos bloqueos, a nivel de nervios o a nivel de articulaciones, básicamente, como a grandes rasgos. O sea, hay personas que dicen, este manguito rotador, este codo de tenis, de jugador de tenis, todas esas cosas, rodilla, se ubica en el contexto que usted trabaja. Exactamente. La ventaja de estar en una institución como la Clínica del Campestre es que, como estamos rodeados de tantas subespecialidades de ortopedia, entonces el paciente tiene un manejo muy integral. El paciente primero va donde el ortopedista valora al paciente y mira si es o no de cirugía.
en algunos casos no quirúrgicos, nos los remiten a nosotros y nosotros hacemos los procedimientos de dolor, los bloqueos, los famosos bloqueos. ¿Para qué? Pues uno, para quitar el dolor, ¿sí? Obviamente. Dos, para que el paciente, en caso de que necesite una fisioterapia, la fisioterapia la pueda hacer de una mejor manera, porque si vos no tenés dolor, vas a llevar a cabo tu fisioterapia de una manera mucho mejor. Y tres, esto te va a dar calidad de vida. O sea, la persona que no tenga dolor nunca va a entender al que tiene un dolor, ¿sí? Por mínimo, entre comillas, que esto parezca. O sea, es muy fácil para el que no tiene dolor decirle al otro, y eso te está doliendo. Deja de ser chillón. No seas flojo, ¿sí? El dolor lo percibes uno mismo, entonces no es de flojera, entonces esto te va a dar calidad de vida. Uno con dolor se te trastorna la vida familiar, el ámbito laboral, no estás durmiendo porque el dolor no te deja, entonces te va llevando cada vez a llevarte inclusive a una depresión. El estado anímico. Exactamente. Todo. Doctor, una pregunta. Los bloqueos, entonces quedamos claro que no es que inmovilicen o hagan desaparecer la funcionalidad de determinada parte del cuerpo. Es correcto. Pero si atendemos el dolor y, por ejemplo, el de espalda, me está molestando la espalda, me aplican el bloqueo, mejora mi calidad de vida, ya no siento el dolor. Ajá. Pero eso debe ser complementario al tratamiento del síntoma. Perfecto, exactamente. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si a usted se le va el carro y usted está solita ahí, sola no lo empuja. Y puede que usted y yo tampoco lo empujemos, pero si llega Juan y llegan estos otros dos muchachos, entre los 5 lo vamos a mover. El dolor es igual. Sí, si yo hago un bloqueo solamente, puede que no sea, pero si lo combinamos con fisioterapia, con un mejor estilo de vida, con las recomendaciones que te pueda dar un nutriólogo en algún momento dado, porque hay dolores que se desencadenan por sobrepeso, entonces de la mano todos vamos a lograr un mejor desenlace. Sí, entonces el bloqueo es parte de, sí, te va a quitar el dolor, pero no nos podemos con que ya no tengo dolor, voy a seguir en las mismas. No, ya no tengo dolor y voy a empezar a hacer las cosas que mi médico tratante, en este caso los ortopedistas, me están recomendando. Eso me parece sumamente importante porque de pronto hay personas que ven en el bloqueo la solución final y resulta que es solamente uno de los aspectos claves, eso sí, para el tratamiento, porque pues permite que la persona pueda seguirse desempeñando en su vida cotidiana, pero que no dejen de lado las demás recomendaciones médicas. Es correcto. Lo otro que te iba a decir que se me vino a la mente es eso, es las expectativas del paciente, y uno tiene que ser muy claro, porque hay gente que le dice a uno, ¿y esto hay que repetirlo otra vez? Sí. Sí, hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque los medicamentos que utilizamos cuando hacemos el bloqueo tienen una vida media, o sea, tienen una vida útil, por decirlo así, y llega un momento donde el medicamento se agota y puede que aparezca el dolor o no, pero si hubiera que repetirlo, tampoco hay riesgo de repetir un bloqueo siempre y cuando haya pasado un tiempo prudente entre un bloqueo y el otro. Pero sí hay que ser muy claros con las personas, decirle, hay que repetirlo, sí, se puede repetir, o sea, uno no va a empezar a hacer bloqueos cada mes indiscriminadamente, pero si ha pasado un tiempo prudente y los síntomas dolorosos reaparecen, se pueden repetir y no estamos corriendo, pues poniendo al paciente en riesgo pues con su salud. En esa experiencia que usted ha tenido como profesional de esto, ¿cuáles son las intensidades más fuertes que uno dice, esta señora sí la estás matando esta vaina? O sea, o son los deportistas, son los que no hacen nada. ¿Cómo se juega eso? Ahí entran a jugar muchos aspectos. El aspecto mental es muy importante, o sea, porque usted puede tener una lesión de rodilla y dejarse morir por su lesión de rodilla, o puede tener la misma lesión de rodilla, pero tu actitud es muy importante a la hora de que se te quiten y se te curen los síntomas, ¿sí? Porque de nada me gano yo con hacerte un bloqueo, mandarte unas terapias, si vos de entrada estás diciendo, eso no me va a servir, esto me duele mucho, yo no voy a volver a jugar fútbol como jugaba cada 8 días con los hijos y con los primos. Entonces, yo pienso que la parte mental juega un factor muy importante. Entonces, dentro de esas patologías dolorosas, el dolor de espalda, el famoso lumbago, la lumbociática, es una entidad que es muy incapacitante, genera mucho dolor, sobre todo cuando hay hernias, ¿sí? Cuando hay una hernia es que el disco se sale tanto y produce unas sustancias que inflaman a su vez las raíces nerviosas, y el paciente le describe eso a uno como una corriente eléctrica, como que siente la pierna quemándose, y eso es una urgencia en realidad. O sea, puede que no sea una urgencia vital, pero sí es una urgencia y hay que resolverle rápido su condición.
los pacientes con artrosis de rodilla también, porque eso le está limitando mucho su día a día, porque son pacientes que ya no pueden ni subir ni bajar escalas porque el dolor los está matando, entonces también hacemos intervenciones para ese tipo de problemas. Y hay una entidad que, si bien no es nueva, cada vez cobra como más protagonismo, que es la fibromialgia, ¿sí? Y la fibromialgia, lastimosamente para los y las pacientes que sufren de fibromialgia, son pacientes, como yo digo, maltratados, pero maltratados en todo sentido. Maltratados porque les mandan los medicamentos que no son para fibromialgia, y maltratados por las personas de su entorno familiar y, lastimosamente, por los mismos médicos. Porque el paciente con fibromialgia le duele todo, literal, y es real. Es una enfermedad que te da un dolor osteomuscular generalizado, y entonces se vuelve la pobre María Dolores en la casa, que no hace sino quejarse. No se le puede ni hablar porque se pone a llorar. Y lastimosamente van donde los médicos, y el médico lo primero que dice es: ya llegó esta señora, ¿con qué irá a salir hoy? Entonces son pacientes que o le salen los exámenes bien y dicen, pero usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Entonces es a un usted no paciente tiene por huérfano. qué estarle doliendo nada. Entonces la más fácil para el médico es decirle: tengo un dolor aquí, hace la fibromialgia. Te voy a aumentar la dosis de los... No, es que yo no necesito que me aumente dosis de medicamentos porque me tienen dormida, me están subiendo el peso, me tienen con gastritis. Entonces, el paciente con fibromialgia maneja unas intensidades de dolor muy altas, pero la parte también afectiva se termina, valga la redundancia, afectando, porque son pacientes que son incomprendidos por la familia, por los mismos médicos, y eso se vuelve un círculo vicioso. Debemos ir a una pausa, pero esto de la fibromialgia me parece muy importante, además porque en su mayoría, entiendo, lo padecen son mujeres. Entonces, cuando hay un paciente que le duele todo, ¿cómo se le aplica un bloqueo, doctor? Si por lo menos el de la cadera, pues sabemos que es en la cadera, el de la rodilla en la rodilla, y el que le duele todo, ¿qué le hacemos? Entonces, lo que te decía yo ahorita, la idea con el paciente que le duele todo, entre comillas, es, para yo poderte decir: Caterina, eso tuyo no es nada, es al menos hacer una evaluación correcta, no, eso es la fibromialgia, o eso es que no te puede doler nada, no, es hacer un examen físico bien hecho, es mandar unas ayudas diagnósticas si están indicadas, porque muchas veces uno que detecta que la persona que venía con su problema de hombro no era la fibromialgia, tenía un manguito rotador, ¿sí?, que nada que ver con la fibromialgia, coincidieron en el tiempo. Entonces, uno sí puede hacer bloqueos, ojalá se pudieran hacer todos a la vez, no se pueden hacer todos a la vez, pero hacemos una cosa que se llama bloqueos secuenciales, y uno le pone a escoger al paciente qué te duele más, y por ahí vamos empezando y por ahí vamos trabajando. Obviamente, uno hace los bloqueos con un tiempo prudente, sin ir a poner en riesgo la salud del paciente. Le voy a hacer una pregunta y me la responde después de que volvamos de una pausa. Claro que sí. ¿Todo dolor tiene su bloqueo? Esa es una pregunta. Ahorita me la respondo. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Tendencias, gracias por estar con nosotros. Hoy en la compañía del doctor Carlos Mario Gómez, anestesiólogo y además especialista también en intervencionismo del dolor. Y Juan, usted estaba realizando una pregunta antes de irnos a la pausa. Sí, le voy a recordar, porque pronto después de los 60 años. Después de los 60 no va perdiendo. No, le quiero preguntar, ¿todo dolor esquelético tiene su contra a partir de un bloqueo? ¿O eso...? Se podría decir que sí. Sí. Ahora, los bloqueos, y es muy buena la pregunta, Juan, porque el bloqueo no solamente te va a quitar el dolor, el bloqueo también nos da a nosotros una información que es un diagnóstico, ¿sí? Me explico. Usted llega con un dolor en el hombro, y me han hecho de todo en el hombro, y nada me sirve. Entonces uno tiene que abrir un poquito más la mente y decir, venga, si será el hombro lo que le está doliendo, Juan, porque es que ya 3 o 4 le han hecho bloqueos, que han sido 3 o 4 especialistas muy buenos, porque aquí en la ciudad hay especialistas muy buenos y no han funcionado como él quiere. Miremos otras opciones. Entonces ahí es cuando uno dice, me dan diagnóstico. Si alguien te hace un bloqueo y no funcionó, entre comillas, ese no es el diagnóstico. El problema tuyo no viene ahí y tenemos que buscar por otros lados. Entonces, yo diría que sí, todos los dolores tienen su bloqueo, siempre y cuando uno esté bien enfocado. Bien enfocado, que haya ese examen que le indica el médico es que tienes esto. Exactamente. Y no estar ahí tocando así, sí. Perfecto. No, yo me siento... ¿Sabes una cosa, Caterina?
La calidad de vida parte mucho de los dolores. Total, total. Parte mucho de los dolores. Yo tenía un dolor en el cuello, pero por mucho tiempo. Un año, casi un año. Sí, bueno, Sí. mucho tiempo, sí. Eso es mucho. Y eso es mucho, y uno aguante y aguante, y la calidad de vida, sin poder dormir bien, y eso lo va a uno desesperando. Por eso lo que estamos hoy preguntándole al doctor Gómez es, ¿todo dolor tiene su contra? Sí. Entonces, por favor, vayan donde los médicos. No hay que acostumbrarse a vivir con el dolor, porque Exactamente. es que nos hemos pensado, uno, que hay que tomarse una pastillita, o que no hay que tomar pastillas porque es malo, que es mejor aguantarse el dolor. Exacto. Hemos hecho del dolor como un sufrimiento en vida. Yo no sé si es que tenemos por allá unas creencias de que estamos purgando algo. Ajá. También ahí con esas ideas, invitemos, doctor, me parece muy importante eso que nos dice Juan, frente a no acostumbrarnos a vivir con el dolor y buscarle solución, que a veces pensamos que me pueden hacer un daño si me hacen un bloqueo, eso debe ser muy peligroso. Eso es hacer un chip para Eso quitarme es- toda la información. Eso es incapacitante, Sí, sí, sí. debe ser doloroso que me hagan todo ese procedimiento, porque además hay un mito alrededor de la palabra bloqueo y la gente dice, uy, no, me van a hacer un bloqueo, me tienen que incapacitar, tengo que pedir permiso en el trabajo, y van y buscan a todos los amigos a que les cuenten historias de si los han bloqueado. Hablemos de esa necesidad de vivir sin dolor. Sí, claro, o sea, ningún dolor es normal. O sea, si a vos te duele algo es porque algo no está funcionando bien, esa es la alerta que te está dando tu cuerpo, tu organismo, a decirte, venga, párele bolas a eso, esto no es normal. Y hay que consultar. El consultar no quiere decir, uno, que le vayamos a hacer bloqueos de entrada, uno siempre empieza con del menos a más, con los analgésicos más fuertes, y de entrada tampoco hacemos bloqueos, uno hace, porque muchas veces el paciente con solamente analgésicos tiene. El tomar analgésicos tampoco es malo. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor o hay inflamación, hay unas respuestas que se despiertan que vos no estás controlando. Usted me puede decir de dientes para afuera, yo me aguanto, sí, pero lo que está pasando por dentro vos no lo puedes detener ni atajar, y muchas veces uno con esos medicamentos lo que está logrando es parar toda esa cascada inflamatoria, evitar que esto te coja ventaja. El manejo del dolor es como apostando una carrera. Si yo le digo a Juan, apostemos una carrera y arrancamos juntos, puede que Juan me gane, es mucho menor que yo, ¿sí? Pero si Juan me dice, te voy a dar 2 cuadras de ventaja, Carlos, él nunca me va a alcanzar. Y lo mismo pasa con el dolor. Si uno le va dando largas a esto, el paciente se está complicando la vida, pero el médico que le aborde inicialmente también va a ser más difícil, porque ya llegas con una patología de 2 años, 3 años y hasta 5 años o más. Hay pacientes que le dicen a uno, no, es que llevo 5 años con un dolor de espalda y nunca le he parado bolas. Lo otro es lo que vos decías, Caterine. Los bloqueos no son para nada malo, ¿sí? O sea, eso, porque la gente que dice, no, pero es que si usted me está escondiendo el dolor, entonces mire que eso no es bueno, porque... Pero tampoco es bueno tener un dolor. El bloqueo simplemente, ¿qué te está dando? Calidad de vida, se te está quitando el dolor, pero también nos está dando información muy valiosa, que si el bloqueo te sirvió hoy y vos en unos años volvés a consultar por lo mismo, ya sabemos a dónde llegamos, allá mismo. No hay que estar repitiendo una cantidad de cosas que no son necesarias, y la invitación es a que consulten, que no se dejen coger ventaja de ningún dolor, porque ningún dolor es normal. Exactamente, me parece importante decir que ningún dolor es normal. Y doctor, muchas veces los pacientes también se sienten frustrados cuando el dolor no disminuye. Ajá. ¿Cómo trabajar con esos pacientes que tienen unas expectativas muy altas y mantener además viva la esperanza? Yo pienso que esa palabra es muy importante en la primera consulta, y es aterrizar un poquito al paciente, para bien o para mal, entre comillas. O sea, ¿cuál es su expectativa, Caterine, con este dolor que usted tiene? No, doctor, yo quiero volver a jugar tenis como cuando... No, ¿sí? Usted ya lleva muchos años con esto, o tenés una lesión tan grave que ya tu actividad física va a tener que ser un poquito más limitada, y el bloqueo, ¿qué te va a ayudar? Pues a que la puedas hacer, disfrutar de tu misma actividad, puede que no las 3 horas que hacías, de pronto un poquito menos, que no estés tomando tanto medicamento, porque muchos medicamentos son muchos efectos adversos, ¿sí? Y que tu vida sea muy agradable, por lo que decía Juan ahora, cuando usted tiene un dolor, a usted se le afecta todo, ¿sí? Sí. Y empezando porque usted deja de dormir y al otro día usted está como un tigre, no se le puede ni hablar, ¿sí? O sea, nadie, no te puede ni saludar porque tenés un dolor y eso no te está dejando, entonces te está afectando todo. Entonces uno... Sí, en lo del tigre. en la primera visita uno sí tiene que aterrizar y hablar muy bien con el paciente cuáles son las expectativas y qué puedo yo hacer. Tampoco yo decirle, no, es que a mí de 10 pacientes 12 se me alivian. No,
mire, esto tiene un porcentaje de éxito de esto, pero también decirles que si el primer bloqueo no funciona, tenemos muchas otras opciones de manejo. Esto es tocando puertas. Si allí no me abrieron, puede que en la otra sí me abran y por ahí nos vamos metiendo. Pero la primera consulta es clave para que el paciente aterrice y salga diciendo, bueno, sí, me voy a someter a esto, ya sé qué me puede pasar, ya sé cuánto me puede durar y ya sé cuáles son los beneficios y los riesgos potenciales de un bloqueo. Empezar a recorrer el camino. Sí, eso le iba a preguntar. Tiempos. O sea, usted bloquea un cuello, usted bloquea una cadera, usted bloquea una espalda. Ajá. Y dice, bueno, ¿cuánto tiempo voy a durar sin dolor, más o menos? O en cuánto tiempo también empieza a hacer efecto. Porque uno sí, se también, imagina también. que salió Exacto. y ya está mágicamente curado. Dentro de los bloqueos hay unos que son bloqueos convencionales y hay otros procedimientos que se llaman radiofrecuencias. Es algo muy similar, simplemente cambia es lo que estamos usando. En los bloqueos usamos medicamentos, en las radiofrecuencias usamos corrientes de temperatura. Entonces, un bloqueo inicialmente uno esperaría un periodo de latencia de esos medicamentos, 10, 15 días, y por eso las revisiones con los bloqueos no son tan inmediatas como cuando a vos te operan. Discúlpeme, lo interrumpo. Para la gente que nos está viendo, ¿cómo entra el bloqueo al cuerpo? ¿Cómo lo entran ustedes? Bueno, entonces, cuando hacemos bloqueos, en el pasado, porque yo lo viví, los hacíamos a ciegas. ¿Qué es a ciegas? Que hay unas cosas que se llaman relaciones anatómicas, entonces uno decía, bueno, por acá por este huesito y por acá está el otro, por acá por la mitad debe pasar el nervio y uno llegaba y chuzaba. Ahora utilizamos equipos de rayos X, Sí. equipos de sonografía, sí, las ecografías que se utilizan para las embarazadas, y estamos llegando muy a la fija, o sea, estamos viendo la estructura a bloquear, sea una articulación, sea un nervio, sí, lo estamos viendo directamente, entonces vamos muy a la fija. Eso Conmigo también fueron a la disminuye fija, te digo. cualquier tipo de riesgo. No, y de verdad, yo sí, personas como yo que han padecido dolores, es importantísimo, los televidentes, no aguanten el dolor. Exactamente. Váyanse para donde los médicos, vea. La clínica El Campestre son especialistas en eso. Así ya es. después cuadramos lo de la factura. Obviamente. Ahí le van a dejar un dolor al doctor Carlos Mario Gómez y parece no hay bloqueo. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por A acompañarnos. ustedes por la invitación. Gracias, médico. Un programa que nos llena también de esperanza, Juan, y decirle a la gente sí hay solución y no tenemos que acostumbrarnos a vivir con un sufrimiento que nos causó una enfermedad, más aún cuando también, digamos, hay una enfermedad como una osteoartritis o una molestia osteomuscular, tiene solución. Así que hoy encontramos una luz hacia el alivio del dolor. Nosotros nos vemos en un próximo Tendencias. Una feliz noche para todos.